Dios me les bendiga, mis amados hermanos, todos y hermanas. Tengo el privilegio, para mí es un honor estar aquí con ustedes, siendo parte de este diplomado especializado en administración eclesiástica. Cuento como una bendición poder compartir uno de estos módulos, el módulo 4, que es el que me correspondió y que se trata de cómo manejar proyectos en la iglesia. Y antes de entrar en el tema, quisiera explicar un poquito la razón por la cual este tema. Y primero que todo, porque secularmente antes de entrar directamente o dedicado de lleno al ministerio hace unos 33 años hacia atrás, tuve la oportunidad de que, debido a mi profesión original, que era el campo de la ingeniería electrónica, y trabajar por 15 años a nivel empresarial en una de las, si no la más grande de las corporaciones privadas en Venezuela. Así que tuve la oportunidad de estar en ese campo corporativo y aprender muchas cosas que hoy en día han sido una bendición para mi vida en las diferentes áreas administrativas de la iglesia. Y una de ellas, pues, es este tema de cómo manejar proyectos, que creo que es una de las áreas, pues, muy olvidadas dentro del ministerio. Y yo, a lo largo de mi vida que he estado con la iglesia desde los 11 años, he visto a mis pastores, pues, luchar para hacer, poder construir o remodelar un templo, comprar y construir, y todo lo que se hace para que la obra de Dios se vaya ensanchando. Así que los vi luchar manejando todos estos temas de construcción y todo esto de remodelaciones, que conlleva una cantidad de factores, como son los recursos humanos, los recursos económicos, lo que es el tiempo y tantas variables que están asociadas a cualquiera uno de estos proyectos, para lo cual, pues obviamente, quizás a nivel ministerial, pues no tenemos esa formación. Pero aquí agradezco la visión de todos los que han hecho posible este diplomado, y me consultaron y hablamos de este tema, y con gusto pues acepté la invitación para compartir este tema de lo que es un proyecto, manejar un proyecto, todo lo que es gerenciar un proyecto, ya que esa fue una de mis especializaciones los últimos 6 años. Fui entrenado para gerenciar proyectos, y entonces aprendimos mucho de todo este tema y que se puede aplicar a la iglesia. De hecho, después tuve la carga y hace ya unos cuantos años desarrollé un manual de cómo manejar proyectos de una manera muy organizada en la iglesia. Así que ese es el tema, la materia que voy a estar cubriendo aquí con ustedes, lo que es gerencia de proyectos. Pero quizás se extrañan un poquito porque aquí la entrada habla de algo que no habla del proyecto de una iglesia. Pero quise tocar en esta primera sesión, hablar de este tema que me parece muy, pero muy importante. Quizás pudiera decir aún más que todo lo que es el manejo de un proyecto de una iglesia o de cualquier área ministerial, inclusive comenzar una nueva iglesia. Y todo esto obviamente demanda mucha planificación. Pero antes de entrar en ese tema, quise que el día de hoy pudiéramos compartir primera sesión de este módulo, que es justamente lo que es manejar un proyecto de vida, pero un proyecto personal. Porque antes de poder manejar proyectos de iglesia o cualquier tipo de proyectos, yo creo que el proyecto más importante es el que podamos manejar para construir nuestra vida, que también se llama un plan maestro personal, que es tener una visión de futuro. Así que este es un tema muy interesante que me ha apasionado, me ha fascinado. He estado con esto ya muchos años y lo hemos compartido con sinnúmero de pastores, de líderes, y es cómo desarrollar esto, porque al final de cuentas esto es lo que nos permite también cuidar otras áreas en las cuales he estado trabajando, pues usted ya sabe, por mucho tiempo en el área emocional, y he podido ver que muchos pastores, ministros, líderes se desgastan ministerialmente, se cansan, se agobian, y muchos pierden el ministerio por no poder gerenciar sus vidas, no saber cómo administrar o manejar
sus responsabilidades, su familia, su tiempo y tantas cosas que envuelven o involucran el ministerio. Así que desarrollé esto pensando en esta situación que enfrentamos todos, que es ese llamado de Dios, el cual obviamente nos lleva a un compromiso muy alto, una exigencia muy alta del ministerio y por lo tanto también lleva o representa muchos peligros si no se maneja bien. Así que lo que voy a compartir con ustedes es una manera como podemos desarrollar un plan maestro o un proyecto personal de vida. Y va a ser interesante si usted lo puede aplicar y lo puede primero asimilar y después aplicar a su vida. Así que vamos a hablar de un plan maestro. Y la pregunta inicialmente obviamente es, ¿qué es un plan maestro? Bueno, un plan maestro es una guía de principios y pasos diseñada para ayudar comunidades y organizaciones a crear una visión de cómo quiere ser en el futuro. Esto es importante entenderlo, hermanos, porque las grandes corporaciones que hoy en día impactan el mundo con tecnología, con servicios, ellos no están esperando cada año para ver qué hacemos, qué inventamos, qué teléfono sacamos este año. No, 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 ellos tienen un plan maestro de 20, 30 años, donde cada año está especificado qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a producir, qué vamos a sacar. Así que no importa quién está al frente de la organización, siempre habrá un plan que ya está definido, una ruta, un mapa que les permite a ellos a través del tiempo mantenerse, porque ese plan maestro incluye todo lo que tiene que ver con competencias, con guías, que obviamente este plan puede ser ajustado a medida que pasa el tiempo, pero ya está determinado cómo va a funcionar esto. Las compañías que no han hecho esto en el pasado, que se quedaron allí pensando que tenían el control del mercado y que no iba a cambiar las cosas y podemos nombrar una cantidad de empresas que pensaron que eso nunca iba a cambiar, que todo iba a seguir así, pero resulta que cambian las tecnologías, aparecen nuevas herramientas y si no se hizo este plan, entonces se quedaron allí y obviamente hoy en día ya no existen. Así que un plan maestro identifica factores como el desarrollo, la planificación, la producción, las finanzas y la sostenibilidad de la infraestructura en el tiempo. Y por eso este plan maestro para cualquier empresa es muy, pero muy importante. Pero no solamente eso, sino que también las empresas y las comunidades no son las únicas, sino también nosotros deberíamos tener un plan maestro, especialmente nosotros que estamos en el ministerio. Esto también lo tiene mucha gente en el campo secular, gerentes, presidentes de organizaciones, mucha gente tiene esto establecido en sus vidas. Esto es lo que ha llevado mucha gente a llegar lejos, pero mantenerse allí, no fallar, no regresar, no caer de allí, porque eso no es casualidad que alguien llega a ese nivel y luego se mantiene allí. Es porque ha sido una vida planificada, ha sido un proyecto de vida que se supo manejar y obviamente eso es lo que yo quiero compartir con ustedes porque mi deseo en este campo es que cada pastor, cada ministro logre sus metas, logre la visión que Dios puso en sus corazones, pero sin arriesgar, sin poner en peligro su ministerio, su vida personal, su vida moral, su familia. Amén. Así que mi deseo es este, que esto se convierta en un plan de vida, en un proyecto de vida que es más importante que cualquier otro proyecto de iglesia, de construir un nuevo templo, de ampliar. Eso es muy importante, pero creo que esto es vital para poder sostener el ministerio a través del tiempo. Así que se trata de crear un proyecto de vida, una visión de cómo quiere que sea su futuro. Así que el enfoque aquí es en lo que nosotros podemos controlar. Esto es clave porque uno de los problemas que tenemos nosotros en el ministerio es que pensamos que somos responsables de todo lo que ocurre en nuestro alrededor, en la iglesia, con la congregación, y entonces pensamos que es nuestra responsabilidad que todo se maneje bien, que la gente funcione bien, que la gente haga lo que es correcto, y por eso nos estresamos, nos cargamos emocionalmente porque realmente nosotros no somos Dios para manejar todo. Y cuando entramos en ese territorio, pues
obviamente esto nos desgasta porque no podemos manejar todo como si nosotros tuviéramos el compromiso, la responsabilidad de que todo salga bien. Así que es verdad que nosotros no tenemos control sobre nuestro futuro en el aspecto de cuánto tiempo vamos a estar en este mundo, ni cuánto tiempo nos va a durar este cuerpo, pero también sabemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza, equipándonos con capacidades y habilidades mentales, emocionales y físicas que nos permiten avanzar por la vida forjando nuestro propio futuro. Yo creo que eso es un punto clave, como me dijo una persona, una amiga de nuestra familia que es psicóloga, que la llamé y le pregunté cómo está. Y me dijo, aquí dándome la vida que me merezco. Y me encantó la respuesta, me llamó la atención porque realmente cada uno puede interpretarlo. Si está bien, es porque se lo merece. Si no le va bien, es porque se lo merece. Porque cada uno al final nos damos la vida que nos merecemos producto de qué? De lo que nosotros podemos hacer con nuestras vidas. Así que Dios declara cómo se define lo que una persona llega a ser. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. No está hablando aquí de conocimiento humano, sino la forma de pensar asociada con el corazón. En otras palabras, lo que piensa, lo que siente de sí mismo, eso va a llegar a ser. Esto nos lleva a concluir que el futuro de cada persona está asociado con lo que ha desarrollado en su corazón, en su mente, aquello que puede ver, que puede creer y que puede sentir que eso lo va a lograr porque tiene sus quiere desarrollar. Y por decir un tema como la mecánica, algunos dicen, no, yo quisiera hacer algo de mecánica y me gustaría tener un taller de bicicletas. Y yo le digo, bueno, eso está bien porque te gusta la mecánica, pero ¿por qué no un taller de mecánica para carros? Porque es mucho más favorable, más ingresos, mayor cantidad de recursos y productividad. Me dice, no, es que eso es muy complicado, eso es muy difícil, las bicicletas son más sencillas. Pues eso me dice que esta persona lo que va a llegar a hacer es eso, un mecánico de bicicletas, porque ya lo tiene en su corazón, que eso es lo que quiere, porque cualquier otra opción es imposible o es muy difícil de lograr. Pero también me encuentro con el que dice, no, yo quiero, me gustan los carros y quiero entonces tener un taller automotriz. Y le digo, oh, eso está muy bueno porque te veo que te gusta la mecánica. Sí, sí, me fascina la mecánica y me gusta tener un taller de carros, de reparar carros. Y le digo yo, ¿y por qué no estudias mecánica de aviación? Porque un mecánico de aviación gana 10 veces lo que gana un mecánico de carros. Así que si te gusta la mecánica, pues puedes aspirar a eso, a aprender mecánica a otro nivel y trabajar reparando aviones, aviones de comerciales. Y me dice, no, eso es muy complicado, los carros son más fáciles, es más, yo le entiendo más a los carros. Ni siquiera ha probado, pero la persona piensa que eso es, que se ve a sí misma como para que tenga un taller para carros. Pues eso va a llegar a ser él, según este texto que encontramos aquí, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si yo me veo como mecánico de carros y no hay forma de que vea otra opción mejor, pues eso voy a llegar a ser. Así que cuando alguien llega a otro nivel, es un mecánico de aviones, de aeronáutica, pues es porque en su corazón desarrolló eso, creyó que tenía la capacidad y que podía intentarlo y que no iba a ser fácil, pero que si se esforzaba, pues iba a tener eso y obviamente el nivel va a ser muy diferente al que tiene un taller de bicicletas. Eso nos demuestra que al final nuestro futuro no está en manos, como muchos pensamos, no, que lo que Dios quiera, lo que Dios me guíe, lo que Dios... Pues sí, Dios tiene muchas cosas que hacer en nuestra vida y darnos, pero al final no depende de Dios, depende de nosotros porque Él lo está diciendo aquí. Tal cual es lo que pensamos en nuestro corazón, que está asociado con la mente y las emociones, tal somos, tal llegamos a ser. Por eso, en este plan que estamos aquí hablando de vida, nos enfocamos en cosas que nosotros controlamos. Por ejemplo,
Yo soy el que puedo decidir si estudio qué tipo de mecánica, qué nivel. Eso no es de responsabilidad o tarea de mi mamá o mi papá, que cuando esté joven me digan, pues te ayudamos a montar un taller de bicicletas. Entonces no depende de ninguno que esté a nuestro alrededor, sino al final cada uno de nosotros forjamos nuestro futuro dependiendo de lo que nosotros pensamos de nosotros y lo que creemos. Por esa razón, el enfoque aquí es que nos enfocamos en lo que nosotros podemos controlar, que es nuestra propia vida. Yo no puedo hacer que mi hermano sea mejor mecánico o ingeniero o algún otro, inclusive un hijo, uno puede motivar a otros a que hagan algo mejor, pero al final solamente controlamos nuestra capacidad de decidir, de tomar acción, porque eso sí está en nuestras manos. Nadie más va a estudiar por mí para que me vuelva o me convierta en un ingeniero de aeronáutica o un taller automotriz especializado en carros de alta gama, por decir. Eso al final me toca a mí decidirlo. Así que por esa razón creo que ese pensamiento de que cada uno se da la vida que se merece es muy real. Porque si yo tengo un taller de bicicletas y la economía no está buena y paso problemas, pues es lo que me merezco porque eso fue lo que yo forjé y lo que yo me propuse. Así que cada uno se da la vida que se merece. Y si le va bien, pues gloria a Dios porque se lo merece. Quiere decir que ha hecho mucho, se ha esforzado mucho para llegar allí y entonces se merece ese estilo de vida. Y si no, también se lo merece porque simplemente somos resultado de nuestras decisiones, de lo que nosotros escogemos y cómo manejamos nuestras vidas. Por lo tanto, ese es un principio que nos enseña aquí que vamos a enfocarnos en lo que nosotros podemos controlar. Y es que desde que nacemos, lo que pensamos y sentimos de nosotros mismos es lo que vamos a llegar. Y es el propósito de esta materia. El asunto es que nosotros ya hemos llegado hasta este punto de la vida y no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos aprovechar el futuro mediante la gracia de Dios, mediante el propósito de Dios, que estamos seguros que Dios tiene cosas buenas y nuevas para nosotros, lo cual puede ser maravilloso si lo planificamos cuidadosamente, incluyendo el propósito eterno de Dios. Más que estamos en el ministerio, nuestra meta obviamente tiene que estar conectada con el ministerio. Si yo quiero crecer financieramente, pues va a estar conectado con el ministerio. Yo sé que hay muchos que pueden hacer negocios y pueden producir dinero, pero cuando estamos hablando de estar en el ministerio, pues hay otros enfoques que son vitales para esto, como es la carga, la pasión por encima del dinero, de encima de un negocio, lo que es las almas, la obra de Dios. Entonces, eso es lo que queremos aquí, que usted y yo nos podamos enfocar en aquello que controlamos, porque nos enfermamos tratando de controlar las cosas que no dependen de nosotros, sino de otros. Ya lo hemos, quizás usted lo ha oído, yo lo llamo reglas inaplicables, cuando esperamos que las cosas o alguien haga las cosas como yo quiero o no haga cosas que yo no quiero que haga. Eso es imposible porque al final depende de la voluntad de otra persona. Por lo tanto, no puedo enfocarme en lo que dependa de otros, tengo que soltarlo porque eso depende si quiere o no quiere hacerlo, pero en este caso sí puedo enfocarme en lo que yo necesito hacer, en lo que yo tengo que hacer, lo cual está en mis manos y eso sí lo puedo controlar. Y voy a llegar donde yo pretenda y donde yo me proponga y donde yo haga todo lo que tenga que hacer para llegar allí. Y de eso se trata este programa, este curso que vamos a estar viendo. Así que el futuro de cada persona está asociada con lo que se ha desarrollado en su corazón. Así que lo que estamos hablando es un plan que trascienda hasta la eternidad, un proyecto de vida que encaje no solo con nuestros talentos y habilidades innatas que todos tenemos, lo cual nos beneficiaría en este mundo, sino que nos lleve a edificar nuestras vidas de tal manera que trascienda aún hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque sabemos que al final de todo lo que logremos en este mundo, no nos llevamos nada, todo se queda. Lo único que nos llevamos cuando terminen nuestros días es nuestro carácter que hayamos desarrollado y lo que hayamos hecho para el reino de Dios que está ya guardado. Como dijo Pablo, tengo mi depósito seguro en el cielo. Quiere decir que todo lo que hacemos para la obra son depósitos que se van guardando en la eternidad, el cual Dios los tiene seguros, donde allí no se pierde nada, todo está allí almacenado y está en buenas manos. Así que esto es lo único que podemos llevarnos de este mundo. Lo demás, obviamente, se queda aquí en la tierra. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito, lo vamos a usar
para esto, algo que me ha impactado la vida, esto lo conozco ya hace unos 30 años que lo he venido o lo estudié y lo he venido de alguna manera poniendo en práctica. Todavía creo que hay cosas que me faltan para hacerlo bien, pero he tratado de hacer esto y ha ayudado a sin número de gente, de personas aquí en Estados Unidos. Y se llama la pirámide de la productividad de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin es vamos a decir, una persona muy famosa aquí en Estados Unidos. Es un hombre que no fue presidente, no fue quizás alguien político muy grande, pero este era una persona científico, inventor, periodista, hombre de negocios, uno de los padres que fundaron esta nación, uno de los autores de la Constitución, el primer estadounidense en convertirse en miembro extranjero de la Academia Rusa de Ciencias. Fue una persona muy influyente a pesar de nunca había sido presidente de los Estados Unidos. El que le hizo su biografía bromeó una vez sobre esto. Dijo, Benjamin Franklin es el único presidente de los Estados Unidos de América que nunca lo fue. Así que cualquiera que haya tenido un billete de $100 en sus manos ha visto el retrato de Franklin allí. Así que eso demuestra el valor que tiene este hombre en este país, que sin ser presidente, su cara está en el billete de $100. Y él fue el autor que dijo, el tiempo es dinero. Así que Franklin estaba seguro que el control sobre los eventos de nuestra vida trae paz mental y seguridad y productividad. Toda su vida estudió, prestó mucha atención y educación, sus actividades requerían mucho tiempo y él desarrolló su propio sistema propio que siguió metódicamente durante toda su vida. Él escribió a la edad de 20 años un plan para su vida, un proyecto de vida y lo siguió incansablemente a pesar de todas las circunstancias que se le presentaron. Así que la pregunta sería, ¿qué tan efectiva es la pirámide de Franklin? Bueno, podemos juzgar esto al menos por el ejemplo de su vida. Fue el 15 de 17 hijos de la familia, hijo de un fabricante de jabón ordinario que se graduó de varias clases en una escuela rural y estuvo trabajando desde la edad de 10 años. Benjamin Franklin, gracias a su arduo trabajo, logró reconocimiento en muchas áreas y escribió su nombre para siempre en las páginas de la historia de la humanidad. Y una vez un hombre como Dale Carnegie dijo, si quieres excelentes consejos sobre cómo tratar con las personas, manejarte a ti mismo y mejorar tus cualidades personales, lee la autobiografía de Benjamin Franklin, una de las historias más fascinantes de la vida. Así que ese es el plan y el comienzo de esto que estamos compartiendo. En esencia, es la planificación de la vida del proyecto por niveles. Así que esta es la pirámide que se llama o se conoce como pirámide de Benjamin Franklin, que tiene varios niveles. Primero, el primer nivel, que es clave, la base de esta pirámide, se llama valores básicos de la vida. Este es importante y me llama mucho la atención desde que estudié esto hace años atrás, que este hombre realmente fue un hombre inspirado por Dios porque fue un hombre muy devoto de Dios, muy seguidor de Jesucristo, pero esto me inspiró porque ahora usted va a comprender muchas cosas sobre lo que es la vida, sobre lo que es la estabilidad y la capacidad para permanecer en cierto nivel a través del tiempo. Y él basó esta base de la pirámide, él es de los que enseñó que no importa lo que se construya de aquí para arriba, si la base no es sólida, si la base no está en capacidad de sostener todo, en este caso podemos, en nuestro caso, hablar de ministerio, de pastorear, de ser líder a nivel regional, nacional, lo que usted se quiera imaginar, pero de nada sirve edificar todos estos niveles si la base no está sólida. Por eso él puso esto como la base de toda la pirámide. ¿Cuál fue la base? Valores básicos, básicos porque son la base, son lo que necesita toda construcción ministerial en nuestro caso para sostenerse en el tiempo. Así que él lo llamó 13 valores impactantes o virtudes. Así que lo primera, las 13 virtudes, quiero compartir rápidamente una por una. Él habló que la primera es la templanza. La recomendación de él es no se deje arrastrar por las emociones, cultive el dominio propio.
Esta primera virtud es crítica porque hace posible las otras virtudes. La templanza permite que el cuerpo y la mente funcionen a niveles óptimos y la falta de ella haría imposible mantener el resto. Esto es clave porque es como la piedra angular de esta base, la templanza, el dominio propio, que creo que nosotros deberíamos tenerlo porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Luego hablamos otra virtud, es callar. No hable sino lo que pueda beneficiar a otros o a sí mismo. Esto es clave porque nosotros somos muy listos para hablar porque estamos acostumbrados a predicar, a pararnos al púlpito y dar nuestro mensaje y todos los demás están en una actitud pasiva recibiendo. Entonces nos acostumbramos a proyectar nuestras mentes, nuestras ideas, nuestros mensajes, de tal manera que tenemos, vamos a decir, el dominio de la conversación, del discurso, y esto está bien para el púlpito, pero como dice aquí, hay uno de los principios que él enseña aquí, es que no hable sino lo que pueda beneficiar a otros o a sí mismo, evite las conversaciones triviales. Dice, Franklin era un gran orador y le encantaba hablar y expresar sus ideas como todo predicador, pero pronto comprendió que al hacerlo continuamente, o sea, que siempre hablaba y no dejaba a los demás hablar, no estaba aprendiendo nada de quienes lo rodeaban. Entonces agregó la virtud de callar para poder escuchar. Y esto es clave porque cuando alguien viene a buscar o a hablar con nosotros, a veces apenas nos comienza a decir algo y nos da una idea de algo o imaginamos algo, rápido estamos respondiendo o dando soluciones o tratando de resolver lo que nos están planteando, cuando a veces la gente lo único que quiere es que le escuchen y que es feliz si alguien le presta atención de lo que nos quiere transmitir. Así que este es uno de las virtudes que necesitamos desarrollar nosotros y que Franklin la consideraba muy importante, que es callar, porque cuando callamos y escuchamos a otros, puede ser de gente inclusive creyente, gente que no tiene el nivel nuestro, pero podemos aprender de ellos. Y creo que esta es una virtud que si no tenemos la templanza, pues difícilmente vamos a poner en nuestra mente y en nuestro corazón que no importa quién predica, si es un joven que predica por primera vez, debemos tener esa mentalidad de que vamos a escuchar, vamos a callarnos, vamos a escuchar y que podemos aprender. A lo mejor Dios nos puede hablar a través de alguien que predica por primera vez con todos sus errores, sin la hermenéutica ni la homilética, obviamente, pero Dios puede usarle para hablar algo a nuestras vidas. Pero para eso tenemos que desarrollar esta virtud, que es la de callar, en otras palabras, quedarnos en silencio y escuchar para poder ponerle atención y sentido a lo que escuchamos, no importa de quién viene. La tercera es el orden. Benjamín decía, deje todas las cosas en su lugar, deje que cada parte de sus tareas tengan su tiempo. Así que es una de las claves que es ser una persona ordenada en diferentes áreas. Una buena organización conduce a una mayor eficacia y Franklin se preocupaba por organizar su vida y optimizar su productividad. Sabía desde el principio que para lograr las muchas cosas que le apasionaban necesitaba mantener el orden en todos los aspectos de su vida. Esto es clave porque cuando no tenemos orden, a veces ni sabemos dónde dejamos las cosas, por aquí está, por allá, no las encontramos cuando estamos apurados buscándolas, entonces no sabemos, se nos pierden, se nos confunden. Bueno, él de- dice que hay que desarrollar esta habilidad de ser ordenados. No está hablando de ser perfeccionistas, porque hay gente que es muy ordenada, pero se va al extremo y se vuelve obsesivo. Y si usted es uno de ellos, pues déjeme decirle que es un problema porque va a esperar que todo el mundo sea perfecto como usted y eso jamás podrá ser. Sí podemos llegar a ser ordenados y tener cierto nivel de cuidado en todo esto y mantener las cosas en cierto nivel de orden sin llegar a ser perfeccionistas. Pero lo importante es que podemos intentar aprender y llegar a mantener orden en nuestra vida, en las diferentes áreas que podemos que tenemos que manejar y vamos a ver esto más adelante un poco más. Resolución. Decide hacer lo que debe hacer y realice sin falta lo que se propone. Esto es clave porque el ser humano es de los que se propone al comienzo del año, tiene esas, vamos a decir, de deseos para este año, resoluciones.
pero solamente se cumplen quizá los primeros 2 meses y después otra vez se olvida todo. En términos simples, esto significa actuar según lo que usted se proponga. Hablar es fácil, pero la acción conduce al logro. Entonces, si usted crea un plan, asegúrese de que no se queda solo como un plan, sino que usted debe actuar en consecuencia con ese plan. Así que esto es clave porque lo que vamos a crear aquí es eso, un plan de vida, pero de nada sirve que lo armemos y podamos tener esto hasta escrito si no lo aplicamos y lo ponemos por obra en nuestras vidas. Luego tenemos otro que es la moderación. No malgaste el dinero, haga el bien a los demás y a sí mismo, es decir, no desperdicie nada. A Franklin le encantaba ahorrar dinero y administrar sus finanzas adecuadamente. Sabía que gastar menos de lo que se gana es fundamental si se desea mantener la independencia financiera. Manteniendo esta virtud en lo más alto de su lista, Franklin siempre logró mantener sus finanzas bajo control y ganar lo suficiente. Y creo que esta es una de las cosas que nos cuesta a nosotros, los en Latinoamérica, nosotros los hispanos, como se llama aquí en Estados Unidos, y es que gastamos más de lo que ganamos, nos endeudamos y compramos cosas que no necesitamos por darnos gustos, por darnos lujos que todavía no podemos adquirir. Así que nos metemos en muchos problemas económicos porque nos falta esta virtud que es la moderación, que es clave en esto que es el plan de vida. Note que estos son pilares de la base, que si los tenemos, pues obviamente esa pirámide va a tener una base bastante sólida. La parte, la otra virtud, producción, no pierde el tiempo. Esté siempre ocupado en algo útil, corte todas las actividades innecesarias. Se trata de usar el tiempo sabiamente y eliminar cualquier actividad en nuestra vida que sea un desperdicio. Franklin sabía que el secreto para ser productivo comienza con eliminar actividades innecesarias y aprender a decir no a las distracciones. Esto vamos a hablar bastante más adelante. El punto 3, sinceridad. No use engaños dañinos, piense con pureza y justicia y si habla, hágalo correctamente. Mientras dirigía un periódico durante muchos años, Franklin entendió el efecto de difundir rumores y la capacidad de manipular al público a través de las noticias. Por eso puso esta virtud en su lista para que nunca se olvidara que decir la verdad y ser honesto son cualidades vitales para las relaciones sanas. Esto es vital. Nosotros no podemos hablar suponiendo, imaginando hablar de otras personas, de otros ministros, porque podemos crear falsas situaciones, podemos crear hasta enemistades y creo que eso es ética si yo hablo de un pastor y no está allí presente para poder entonces escuchar si es así o no es así. Entonces, este muy valioso dentro de esta base y es que no engañamos, pensamos con pureza y justicia, nunca hacemos algo con mala intención y por contienda. Y cuando hablamos o nos dirigimos a alguien, así sea para exhortar, lo hacemos correctamente. Es fácil saber cuando una persona sabe exhortar, porque la palabra exhortación pensamos que es regañar, no. Exhortar es justamente ayudar a alguien a hacer las cosas correctas, pero lo hacemos de tal manera, y yo creo que esto es como un don de Dios, la exhortación, y lo hacemos de tal manera que la persona después nos dice, gracias, gracias por decirme esto. Porque si lo va o lo percibe de otra manera que no es la correcta, lo que va a decir es porque en mi vida, este es asunto mío, no suyo. Y es porque simplemente no sabemos hacerlo correctamente. Así es. O virtudes de esta pirámide. La justicia, a ninguno haga mal haciendo agravios, ni descuide los beneficios de otros que son su deber. Esta es una virtud presente en casi todos los sistemas de valores del mundo y de la historia. Básicamente nos dice que hagamos lo correcto por nosotros mismos y por los demás. En otras palabras, no lastime a otras personas de ninguna manera y esfuércese por ayudar a los demás cuando esté en condiciones de hacerlo. Luego tenemos equilibrio, otra virtud. Evite los extremos, no se resienta por las críticas y más si cree que se las merece. Aunque esta virtud parece ser la naturaleza muy similar a la templanza, en realidad expande la templanza a todos los aspectos de la vida, ya que llevar una existencia armoniosa sería la única manera o forma de vivir una vida equilibrada. Así que evitamos los extremos, aceptamos las críticas porque creo que la gente tiene derecho claro, sin hacernos daño, sin ofendernos, pero digamos, aprender a aceptar cuando nos equivocamos, especialmente nosotros los varones, que si la esposa nos dice algo y lo dice a veces con justa razón, nosotros nos cuesta aceptar
esa crítica o ese consejo y que pensamos que yo ya soy muy grandecito, muy adulto como para dejarme guiar como si fuera niño. Pero déjeme decirle, no hay nada mejor que poder tener o tener una esposa que Dios le ha dado ese don de ver cosas que nosotros no vemos. Estimado varón, usted que está escuchándome, hay cosas que usted no ve, pero que su esposa sí ve. Si su esposa le dice, mira, esa persona con la que está haciendo ese negocio, no sé, pero no me siento bien, no sé por qué, pero siento algo en esa persona, escúchele. Algo le está mostrando Dios que usted no puede ver. Y si ella le está diciendo eso, es una señal de alerta, es una señal de que puede tomar la decisión, obviamente, si le presta atención o no. Eso es como en el carro se enciende una luz de que está recalentado o alta la temperatura. Si usted quiere, no para, sigue. O si usted quiere, pues para. La diferencia es que si no para, se puede quedar en la mitad de la carretera. Entonces, cuando se enciende alguna luz, una alarma, en inglés lo llaman banderas rojas, y se enciende, se activa una bandera roja, es señal de que hay que prestar atención. Y eso es una de las cosas que nos pueden salvar. Yo creo que no es, uno puede sentir, no, es que mi esposa me trata como un niño. No, lo que pasa es que quiere que usted no quede mal, que no le falle las cosas, que usted salga bien de lo que haga maldad. Lo hace es quizás por usted, que es que no me trata como, no se sienta mal por eso, acéptelo y recuerde, lo está haciendo para su beneficio, porque le ama y quiere lo mejor para usted y entonces se preocupa de que todo lo tenga bien. Así es mi esposa y por años ella está pendiente hasta ahí. Quiere que nosotros estemos bien delante de la gente. Este punto es muy importante para que podamos tener una base sólida, porque de lo contrario puede venirse abajo nuestro mismo construir un proyecto de vida, pero que si abajo alguna de estas piezas no están, tarde o temprano la suciedad en el cuerpo, la ropa o la vivienda. Esta virtud es obvia, no obstante, eso mentalizada sienta las bases para el resto de su vida. Esto es clave, hermanos. No estoy hablando de que necesitamos dinero o tener cierto nivel de riqueza o comodidad para tener cosas que estén en orden. No, podemos ser muy humildes, muy pobres. Yo vengo de un hogar muy pobre, pero mi mamá siempre es bien, bien peinados, bien arreglados. Esto es clave en nuestro carácter. Así que como pastores no podemos mostrar una imagen aliñada, descuidada, abandonada, estarse porque, bueno, no pasa nada. No. Eso es clave porque está proyectando nuestra vida personal y entonces se supone que así van a ser las demás áreas de nuestra vida. Así que necesitamos proyectar una imagen que al final no se trata de nada de lujo ni nada de eso, sino la limpieza, tanto en el cuerpo, la ropa o la vivienda. Fíjese que todo lo que tomo en cuenta. La tranquilidad. No se moleste por pequeñeces o por accidentes comunes o inevitables. Este es un caso de dominio propio y de convertirse en el amo de sus propias emociones. Esa es la verdadera libertad, hermanos. ¿Verdad? Libre no es el que hace lo que quiere. Libre es el que aún está libre de sus emociones y no es movido emocionalmente, no es visceral, no es que reacciona y pierde el control. No. Tiene que convertirse en amo de sus propias emociones. Muchas cosas pequeñas en la vida nos golpean duramente en la cara. Y a ellas uno debe mantener la calma y no alterarse. Cosas pequeñas, cosas que lo dice la gente, protestas, hasta reclamos, a veces insultos. Usted necesita tener esa templanza, esa tranquilidad y no alterarse. Es una de las virtudes más difíciles de mantener porque implica controlar sus emociones y no es fácil. Pero yo creo, hermanos, que nosotros el Señor nos ha dado ese espíritu, con ese fruto, el cual incluye la templanza, la mansedumbre, la bondad.
todos estos rasgos del fruto que tienen que ver con muchas de estas virtudes que está diciendo aquí Benjamín. La castidad, clave, mire, ya aquí está. No de lo sexual, sino para la salud matrimonial, nunca para el daño a su propia paz y reputación. En el mundo de hoy la promiscuidad ya no se ve como en el siglo XVII. Sin embargo, la virtud de ser fiel a su cónyuge, no entrar en ningún tipo de relaciones ilícitas, sigue siendo la misma establecida por Dios desde el principio. Mire que muchos ministerios se han edificado, han crecido en la pirámide, pero esto ha sido una de las piezas que ha fallado, que no ha estado allí y esa pirámide después se viene abajo porque este valor no se tuvo en cuenta. No le prestamos atención, dejamos por- aún dentro de la iglesia. La mayoría de los problemas de inmoralidad se dan dentro de gente de la iglesia porque trabajamos mucho ahora en eventos, así que tenemos mucho contacto con el sexo en una comunidad muy cerrada como es la iglesia, que semanalmente sus emocionales con personas del sexo opuesto dentro de la congregación. Y esto es un peligro terrible porque nos puede derribar todo lo que estamos construyendo. Así que es otro punto clave. Suministro, no me gusta la manera como esta hermana te trata, la confianza que muestra contigo. Mujeres ven hasta cómo una mujer lo mira a usted, se le acerca. Ella puede percibir eso, que usted a lo mejor no se da cuenta e inocentemente piensa que no es nada, que está loca, que eso no es así. No, no, no. Este punto es clave, este punto es básico. Usted no se imagina cuántos ministerios hemos visto perder porque en su base no estaba esta virtud, la castidad, la pureza moral. Entonces, mis amados hermanos, esta es una de las piezas claves, fundamentales dentro de la base que nos ayuda a sostener todo lo que vamos a construir encima. Y muchos han construido pero no tuvieron esto en la base y entonces tarde o temprano tuvieron su caída. Por esa razón, estas piezas son fundamentales para que todas estén allí porque forman parte de una base muy sólida de esta pirámide. Y finalmente, otra tarea, otra cualidad o virtud importante, determinante de la humildad. Imite a Jesús. Como un gran triunfador, Franklin también luchó con la humildad. Aunque lo entendía, a menudo sentía que no estaba a la altura. Jesús es el ejemplo de humildad a seguir, por lo cual Benjamin Franklin lo colocó como un ejemplo personal para sí mismo en su búsqueda por mantener una conducta humilde. Así que esto es clave, que nosotros tengamos ese espíritu de Jesús. Amén, que podamos tener esa humildad, que no hay que manifestarlo, sino practicarlo. Y que no pase como aquel pastor que le dieron una placa en honor a su humildad, le entregaron un reconocimiento, una placa, y a la siguiente semana, el domingo, se la quitaron. Se la quitaron porque la llevó aquí colgada. Y obviamente se le había acabado la humildad. Así que esto suena un poco cómico, pero lo que nos está diciendo este principio es que tengamos en cuenta la humildad, estimados ministros. Eso es parte del proyecto de vida, que nosotros no seamos los que hacemos algo por la gloria. No publique cosas de lo que usted hace por las redes sociales, subiendo fotos de los que hace, poniendo allí, predica y recibieron tantos el Espíritu Santo y se bautizaron tanto. Eso solamente muestra que lo que queremos es impresionar a otros, queremos que otros nos vean exitosos y esto es una señal de que no hay algo que no está bien emocionalmente. Hemos convertido el ministerio en nuestro alimento emocional y que nos hace validarnos como personas por falta de esto. Cuando alguien pierde esta noción y comienza a exagerar, a hablar de sí mismo, y hay un texto allí que usted lo puede buscar después, que dice que todas estas cualidades, estas capacidades vienen de Dios, no de nosotros, para que no pensemos algo como de nosotros.
sino que Él fue el que nos hizo ministros competentes. Así que no vino de nosotros, viene del Señor. Esto es importante porque si no tenemos esta piedra angular fundamental en la base, tarde o temprano vamos a perder todo. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un terreno que no fue el que el Señor Jesús usó. Él nunca se exaltó, nunca puso pancartas, nunca hizo anuncios. Si hubiera habido redes en esa época, nunca hubiera enterado por las redes de quién era él, no hubiera tenido un perfil allí diciendo todo lo que ha hecho. No hubiera hecho nada de eso. De hecho, él le decía a la gente, no le diga a nadie lo que acabamos de hacer. Entonces, es clave, he hecho mucho énfasis en estos 12 13 perdón, virtudes que son la base fundamental de esta pirámide. Yo creo que Benjamin Franklin lo hizo muy acertadamente porque la base es lo que sostiene un edificio, es lo que realmente permite ver hasta qué altura va a llegar. La base determina qué tipo de edificio se va a construir, si se va a construir un edificio de 2 pisos o de 4, de 20, de 50, porque entre más alto sea el edificio, más profundos son las bases, los fundamentos, los cimientos. Y creo que él está hablando de esto como en ese sentido. Si usted quiere un ministerio que vaya a alto nivel, pues tiene que poner fundamentos muy profundos con estas 13 virtudes. Y usted puede agregar otras, y si encuentra otras, agréguelas y conviértalas como parte de su plan que incluye en su base todas esas virtudes que usted quiere tener. El material escrito va a encontrar quizás algunas ideas sobre este punto y también ver cómo él lo practicó. Él hizo esta tablita. ¿Por qué? Porque él quería, y lo que dice él es que no trate de arrancar con todas inicialmente, sino que comience a practicar unas pocas. Pero aquí él estaba haciendo esto, que llevar un registro de cuándo practicó de lunes a domingo, alguna de ellas y tener un puntico simplemente, oye, practiqué esta, me tocó practicar esta, ¿por qué? Porque me tocó en algún momento de la semana este día y entonces llevar como una especie de registro porque esto nos ayuda a darle un seguimiento. Al final del día podemos, ¿qué hicimos hoy? ¿Cuál de estas practicamos hoy? Entonces usted puede poner ahí el puntico. Y esto nos permite tener una idea si estamos avanzando, si estamos poniendo por obra lo que es la aplicación de estas virtudes, que es lo que le va a dar la solidez, la estabilidad a esa pirámide que estamos construyendo. Así que tenemos ahora el segundo nivel. Vamos a ver este segundo nivel y aquí vamos a tener un receso porque aquí es un punto muy importante. El objetivo global se llama objetivo global. Cuando hablamos de objetivo global, obviamente, en esencia se trata de aprovechar su vida al máximo. Es una definición más precisa de su objetivo o proyecto de vida. En otras palabras, aquí estamos hablando de algo muy genérico, muy macro. Estamos hablando de lo que queremos como visión general, el objetivo global, que es justamente ese bloque de la pirámide importante y que se ubica y se mantiene sobre la base de valores que previamente definimos y representa el resultado más deseable en la meta de toda una vida. Esto es lo que define a dónde quiero llegar. Si el primer paso es el significado que se manifiesta en la respuesta a la pregunta ¿por qué vivo? Entonces el objetivo global debe dar una comprensión de cuándo se logrará ese significado y es descubrir por qué estamos en esta tierra. Por ejemplo, para un jugador de fútbol profesional que ha elegido que el significado de su vida es realizarse en el campo deportivo y alcanzar la fama mundial o ser parte de una selección o jugar en un gran equipo, entonces su objetivo es ganar un campeonato mundial o una liga de campeones, lo que sea. Obviamente, ese es su objetivo final. Para una persona que quiere adquirir poder como político, entonces será ganar unas elecciones presidenciales, por decir, o ser nombrado como senador o primer ministro. Y si es el caso nuestro de ministerio, pues usted puede decir, no, yo quiero llegar a cierto nivel de tamaño de ministerio, de iglesia, impactar otras vidas, hacer algo más de lo que es pastorear, ser líder. Bueno, todo eso en esencia es cómo aprovechar su vida al máximo. Es una definición más precisa
de su objetivo o proyecto de vida. Es la visión del propósito de Dios para nuestra vida. Yo creo que aquí está la clave. Entender que tiene un propósito grande. El Señor dice, tengo pensamientos o planes buenos para vosotros, que no son para darnos mal, sino bien. Y dice, para daros el final que esperáis. O sea, en otras palabras, Dios está de acuerdo que usted tenga una visión, que tenga un sueño, que no sea Él el que nos da todo y nos dice, bueno, tienes que ser como a veces nuestros padres. Hay muchos padres que le dicen al hijo, yo quiero que seas pastor, yo quiero que seas médico, y empujan a los muchachos para que hagan lo que yo no logré o lo que yo quiero, y entonces cometemos el error de empujarlos a algo que quizás no era el propósito de Dios, y después encontramos a hijos que no era la carrera que querían en la universidad, ahora le toca empezar de nuevo, perdió tiempo, simplemente porque quizás papá se empeñó en que tenía que ser tal cosa, a lo mejor lo que yo no logré, quiero que mi hijo lo logre, pero realmente no es así. Así que creo que cada persona necesita descubrir el propósito de su vida, las capacidades que tiene, las habilidades, los talentos, la inteligencia que Dios le dio es porque está diseñado para cumplir cierto propósito, cierta visión que Dios tiene para su vida. Así que esa es la visión del propósito de Dios para nuestras vidas y comenzamos haciéndonos estas preguntas. ¿Cuáles son las prioridades más altas en mi vida? ¿Qué es lo más importante que yo tengo? Aquí puede haber muchas respuestas. Puede ser ser un gran pastor o un gran predicador, como también puede ser tener una familia exitosa, ser un buen padre, ser un buen esposo, cualquier cosa que usted ponga como prioridad más alta en su vida. Hay gente que su prioridad más alta es su negocio, por ejemplo, tener mucho dinero. Todo el mundo tiene derecho a escoger la más alta, pero aquí hay que tener en cuenta, obviamente, como vimos anteriormente, que todo lo que tracemos en nuestra vida debe estar alineado con el propósito de Dios. Y hay otra pregunta importante, es, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ejemplo, si alguien trabaja como mecánico y quiere tener su propio taller, ese es su sueño final, entonces su objetivo global es tener su propio taller. Así que para usted puede ser llegar a cierto nivel de crecimiento. Ese es su objetivo global. Esto es importante porque estamos hablando de una idea general de lo que yo quiero llegar a ser. Por ejemplo, un joven, pues si yo quiero ser astronauta, ojalá no sea mecánico de bicicleta, porque esa es una meta tan pequeña que a los 15, 18 años a lo mejor ya la puede lograr, pero igual como es de pequeña, también sus resultados van a ser muy pequeños. Así que estamos hablando de metas o de un plan que realmente nos reta y nos lleva a ver todas las posibilidades y usar todos nuestros recursos para poder lograrlo. Por eso está comenzando Benjamin Franklin en este punto de la pirámide, porque es el nivel donde realmente nosotros estamos definiendo hasta dónde llegamos, hasta dónde está nuestra visión, qué tan lejos vemos y entonces saber eh, hacia dónde me estoy moviendo, qué estoy haciendo con mi vida. Y creo que esta parte, estas preguntas son importantes porque como pastores tenemos que tener las cosas en orden de prioridad. ¿Qué es lo más alto en mi vida? Para algunos puede ser el ministerio, ser gran predicador, pero no puede estar esta prioridad desconectada de ser un gran padre, de ser un gran esposo, porque tienen que estar allí también. Entonces, ¿cuáles son las prioridades más altas de mi vida? Pues tiene que ver primero en mi relación con Dios, que es lo primero, y después con mi familia, debo tener como unas prioridades altas, cuidar a mi familia, lo prioritario es mi familia y después la iglesia. Entonces, las prioridades más altas en mi vida tienen que estar alineadas, obviamente, con lo que Dios espera de nosotros. Y esta segunda pregunta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Obviamente tenemos que mirar y respondernos en qué estoy invirtiendo mi vida, mi tiempo, cuánto estoy logrando, porque a veces llegamos a puntos donde nos quedamos muy conformes con lo que hacemos. No crecemos personalmente, no crece el ministerio, la familia tampoco se desarrolla. Y es porque simplemente no le estamos dando importancia a lo que estamos haciendo con nuestra vida. Note que aquí es como que yo me estoy haciendo un estudio, un análisis de mi propia vida para responderme a estas preguntas y que yo pueda decir, wow, estoy perdiendo mucho tiempo.
me levanto a las 10 de la mañana y obviamente ya después viene el almuerzo y ahora en la tarde hay que la siesta porque el almuerzo estuvo pesado y la hora que se requiere una siesta y luego me levanto y ya se acabó un poco el tiempo, ya me queda poco para irme a la iglesia y así se puede ir los días. Y entonces la pregunta es, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Lo más probable es que no, muy poco porque no tengo un proyecto de vida y como no me han enseñado a manejar esto, que es lo que estamos estudiando aquí, pues obviamente ando esperando lo que suceda cada día, lo que llegue cada día. Y lo que vamos a ver más adelante entonces es cómo podemos alcanzar ese plan objetivo global. Aquí lo que estamos tratando es de idear, ver algo grande, algo que Dios nos pueda mostrar. Yo creo que aquí podemos o necesitamos orar y pedir la dirección de Dios para que me muestre a dónde nos quiere llevar, cuál es su propósito con el ministerio, por qué nos llamó el Señor. ¿Por qué? Porque si no entendemos esto, a lo mejor nosotros fuimos los que nos llamamos al ministerio y ahí estamos en problemas. Pero si fue Dios el que nos llamó al ministerio, entonces es fácil que podamos pedirle a Dios que nos deja ver hacia dónde nos quiere llevar, qué es lo que soñamos, qué es la visión que tenemos para la obra de Dios. Obviamente sin descuidar las otras prioridades de mi vida, sin descuidar mi familia, porque de nada sirve que yo tenga una gran iglesia si no tengo una gran familia. Y he visto muchos pastores con iglesias muy exitosas, pero que al final perdieron sus familias, perdieron sus hijos. En cierta ocasión un hijo me dijo que hablara con su papá porque él todo el tiempo estaba pensando en almas, en ministerio, en crecimiento, en estrategia y todo esto. Y entonces pone a la familia en una presión. Y por ejemplo, si salían a comer, entonces él decía, apúrate, apúrate, come rápido porque, y él comía a millón y decía, come rápido porque tengo reunión ahorita a las 4, tengo reunión con líderes, tengo reunión de no sé qué. Y él decía, siempre es una carrera, no podemos tener un poco de paz, de familia, no tenemos un tiempo de calidad en casa, siempre está corriendo, llega tarde porque estaba en la iglesia, que reuniones, que esto, que aquello. Todo eso obviamente es parte de nuestro trabajo para poder avanzar, pero justamente esto que estamos viendo nos va a enseñar cómo planificarlo para que podamos entonces cumplir con todo esto sin afectar otras áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque son parte de nuestros valores. En mis valores no solamente está ser un buen predicador, un buen maestro, un pastor, ya feliz, tener una buena atmósfera con mi esposa, no importa que ya estemos viejos, seguimos amándonos, ¿no? Los hijos, si queremos ser exitosos, nuestros hijos necesitan atención, necesitan cuidado desde temprana edad para que cuando ellos lleguen a cierta edad no se enojen con la iglesia porque la ven como el que les robó a su en su infancia y entonces no pudo disfrutar de la compañía porque todo era iglesia, entonces pierde el propósito de lo que es la iglesia, no quiere saber de ministerio porque la experiencia que tiene de lo que es la iglesia es negativa. Siempre estuvo ocupado. ¿Usted sabe cuántos hijos de pastores o gente que se acerca me dice que no quiere saber de ministerio? Que llega un joven papá es pastor y el papá le dijo que él quería que fuera el de la iglesia. El muchacho dijo, no, papá, yo no estoy interesado en ministerio. ¿Pero por qué? Si es algo tan bonito, servir a Dios. Yo sí, es bonito, pero también no es nada bonito que uno no tenga un papá cuando está pequeño, cuando está niño. Y él me decía, mi papá tenía esa habilidad de estar atento por todos los hermanos. Hasta tenía su carro y él temprano para el culto iba a buscar hermanos para traerlo al culto y a mi mamá y a mí nos tocaba caminar y caminar para llegar a la iglesia. O cuando un hermano necesitaba cita para el hospital, ahí estaba él corriendo para llevar al hospital, pero mi mamá nunca la llevó a un lugar donde ella necesitaba ir. Entonces son cosas que nos están diciendo que hemos perdido el propósito, el objetivo global. Nos hemos desarrollado un objetivo muy particular, ha sido la prioridad de nuestra vida y descuidamos otras prioridades. Así que nuestro objetivo global incluye todas las áreas de nuestra vida, donde podamos realmente ser exitosos como familia, como padres, como esposo, para que podamos también entonces nos dé la base, el fundamento para poder también ser buenos pastores, buenos ministros, porque esto van tomados de la mano.
Si yo no puedo lograr éxito en mi familia, de nada sirve todo mi éxito en la iglesia. La gente va a ver que no he sido la persona correcta o ideal para mi familia, que quizás he sido muy bueno en el ministerio, pero mi familia no quiere servir a Dios. Y eso lo escuchamos todo el tiempo. En una ocasión, en un evento donde tuve la oportunidad de hablar con jóvenes, un joven me dijo, le tengo una rabia al perro. Le digo, ¿por qué? Dice, porque mi papá llega, entra por la puerta de al lado, donde se va al patio, y allí va con un pan y llega, ahí el perro se le tira y él se tumba en el piso y juega con el perro lo lame y él se deja lamer y le trae su pan. Y luego entra a la casa y nos dice buenas tardes y saluda, pero nunca un abrazo, un beso. Dice, me da una rabia con ese perro que se besa y lo besa a mi papá y con nosotros ni siquiera un cariño, ni siquiera un abrazo. Eso nos muestra que nosotros somos muy enfocados en ciertas áreas y ciertas cosas que no nos permiten ver que hay otras prioridades que son igual o más aún importantes. Por eso en este punto el objetivo global es clave, porque estamos hablando de mi objetivo global no es solamente ser un buen predicador, o ser un maestro, lo que sea que usted quiere, sino también tener éxito con mis hijos, con mis hijas, que mis hijas amen a Dios, que se casen con personas que aman a Dios, que hacen la obra de Dios, que están allí sirviendo. ¿Por qué? Porque se cumplieron todas esas necesidades, se suplieron esas necesidades en su infancia. Yo quiero hablar aquí muy, pues no está en las notas aquí, pero es un tema que usted necesita manejar, especialmente si usted tiene hijos pequeños, estimado pastor. Su proyecto de vida es muy importante, tal al mismo nivel o más importante aún que construir una iglesia, que manejar una remodelación, que reunir dinero para una campaña, una convención, lo que sea. Más importante es el éxito con su familia, porque es lo que realmente nos va a llevar a tener esa paz de que sabemos que nuestros hijos también aman la obra de Dios y no que se enojaron y no que sintieron que la iglesia fue una carga. ¿Cuántos hijos de pastores no tienen problemas de servir al Señor ahora que llegan a la adolescencia porque su infancia todo fue presión, la santidad, el recamo, el regaño? Nunca se hizo de inspirar a ellos, sino de imponer, de ordenar. Tiene que ser así, así son las normas. Y es verdad, no estoy diciendo que no se practiquen, pero la forma de presentarlas obviamente hace que las personas lo rechace, porque entre más usted, lo que más se oprime, lo que más se prohíbe, se refuerza, más ellos desarrollan acciones en contra de esto que se está enforzando, que se está obligando. Y por esa razón después llega el punto donde va a hacer cosas todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay un principio clave en todo esto de la paternidad, estimados pastores, ministros, que en la adolescencia cosechamos lo que sembramos en la infancia. Entonces, no es casualidad que en la infancia tengamos hijos desconectados. ¿Por qué? Porque cuando estaban pequeños pensamos que ellos no saben nada, ellos no entienden, así que vivimos nuestra vida como que no pasa nada, la mamá que los cuide, que les dé el tetero, que les dé la comida, y yo, la obra de Dios, yo sigo con la mano en el arado y todo eso está bien, pero si usted no desarrolla esa conexión desde temprana edad con sus hijos y amigo de sus hijos, no espere que ellos sean sus amigos cuando están en la adolescencia. Si usted no les amó, les dio el cariño, el abrazo, la ternura en su infancia, no espere que ellos sean cariñosos con usted en la adolescencia, porque es imposible amar y no ser amados, es imposible dar y no recibir. Así que cuando aprendemos en las prioridades a incluir nuestra familia, quizás como la prioridad número uno después de nuestra relación con Dios, y entonces la incluimos y la practicamos, como vamos a ver más adelante que se hace con todo este objetivo global, entonces lo que estamos haciendo es tomando precaución para no ser sorprendidos en la adolescencia con nuestros hijos y que ellos puedan seguir en la obra, que amen la obra, no porque fue impuesta, no porque fue un problema, un pleito, una gritería en la casa, regaño, castigo, encerrarles, golpearles porque no cumplen las normas, porque por fuera hacen otras cosas. Es el resultado de no hacerlo de buena manera. Y es un punto clave aquí, hermanos, y yo sé que no es tan sencillo, pero lamentablemente, estimados ministros, todos somos entrenados para entender a Dios y entender la palabra de Dios. Institutos bíblicos, libros,
conferencias, talleres ministeriales. Todo gira alrededor de ser buenos teólogos, de entender a Dios, discernir y entender la palabra de Dios, pero no se nos enseña a entender a la gente. Así que cuando no entendemos a la gente, pues nos cuesta dar lo que ellos esperan, lo que necesitan, porque no tengo ni idea de las etapas del desarrollo de un niño que van cambiando a medida que van creciendo, las necesidades van cambiando. No tengo ni idea de cómo manejar esto en las diferentes etapas, cómo tengo que participar en la vida de ellos. Entonces, como no lo podemos entender, no hemos sido instruidos y no entendemos esto de la parte emocional del ser humano, del desarrollo de los hijos, pues entonces nos cuesta hacer lo que se necesita hacer, obviamente, para suplir esas necesidades. Entonces, hay una disparidad entre nuestro objetivo, nuestras prioridades. Algunas son prioridad y otras están olvidadas. Y obviamente esto nos va a traer problemas, el no tener como prioridad que vamos a tener una buena relación con mi esposa. Vamos a llevar la relación a un nivel de comprensión, de entendimiento, de aplicación. Muchas situaciones que yo veo en años escuchando parejas que hay una desconexión entre el esposo y la esposa en el ministerio, es por esto mismo, igual que los jóvenes, porque es una mujer que se siente allí a un lado, porque parece que la iglesia es la amante del pastor, del esposo, donde toda su atención está allí, se enfoca en satisfacer y tener contento a la gente, la trata con amabilidad a la gente, muy respetuosa, muy amorosamente, muy humildemente. Entonces se compara con el trato en la casa y se encuentra que en el ministerio, en la iglesia, pues hacemos una cantidad de cosas que luego en la casa no hacemos, que no son nuestra prioridad. Y entonces, obviamente, una esposa se siente como un objeto, cuando lo necesitamos como el juguete, cuando lo necesitamos jugamos con él y cuando ya no lo queremos más, lo ponemos por ahí a un lado. Eso sí, que ningún otro niño venga a tocar mi juguete porque ahí sí salgo corriendo y digo mío, mío, como los niños. Bueno, aquí esto es clave y yo creo que uno de los factores importantes de todo esto que estamos aquí haciendo y que es como manejo esta parte familiar, tenemos que incluir en todo esto nuestras relaciones familiares, nuestra relación con nuestros cónyuges y con nuestros hijos. Que esto es vital. De nada sirve, como dice la palabra de Dios, si ganamos todo el mundo y perdemos el alma, pero también igual ganamos mucha gente y perdemos la familia, pues no hemos hecho nada. Yo quiero llegar allá con la gente que Dios me permita ganar o que hemos ganado, pero también quiero llegar con mi familia. Yo quiero llegar con mi esposa, con mis hijas, con mis yernos, con mis nietos. ¿Por qué? Porque todos ellos son parte del ministerio. Ellos llegan a ser parte vital del ministerio. En este caso, en mi vida, yo estoy agradecido con Dios porque ahí están mis hijas con mis yernos sirviendo a Dios en la iglesia, muy involucrados. Y yo veo a mis nietos que están creciendo en esa atmósfera de la iglesia, que lo único que saben es lo que es la atmósfera de iglesia, pero también esa conexión con su papá y su mamá, que yo no tuve en mi infancia porque vengo de un hogar disfuncional, un hogar en miseria, en pobreza, con un padre alcohólico, así que mi infancia no fue nada buena, pero ahora yo veo. Mis hijas no vieron eso nunca en nuestra casa y mis nietos ahora los veo como disfrutan de esa atmósfera de su papá, su mamá, teniendo esa conexión. Los veo a veces a mi hija ahí en el piso revolcándose con su hijo, jugando con él. Y yo digo, wow, qué bonito porque yo no tuve eso. Pero ahora es el resultado de haber sembrado eso antes de decir, yo no voy a repetir lo mismo que tuve en mi infancia, el mismo ambiente en el hogar, no. Yo ahora que conozco de Dios quiero hacerlo diferente. Así que se convirtió en un objetivo global para mí desde que tuve la idea y ya se llegó el momento de casarme y formar una familia. Fue una de las cosas que me propuse. Yo quiero tener un hogar muy diferente al que tuve en mi infancia. Yo quiero que mis hijas no pasen por lo que yo pasé. Así que ese fue el esfuerzo que yo puse y yo sé que Dios me ayudó, Dios me permitió crecer, aprender lo que es el amor de Dios para poder amar, porque no podemos amar si no tenemos esto para dar. Yo sé que si no nos dieron eso, pues no lo tenemos, pero a veces, aunque hayamos crecido en déficit emocional, sin embargo, Dios nos puede entrenar y nos puede capacitar y equipar para entonces amar. Y esto yo lo he visto. Mi padre, cuando yo estaba niño, como les dije, un hombre
o en sus amigos, el alcohol, no estaba nunca en casa, pero cuando llegamos al Señor, cuando yo tenía 11 años después, el Señor cambió a mi padre y hasta el día de hoy él sirve a Dios. Hoy en día tiene 97 años, se asiste a nuestra iglesia, está completamente sano con todas sus capacidades y la gente dice, oye, qué dulce es su papá, ese abuelito sí es dulce, qué hombre tan amoroso. Y la gente ni se imagina cómo era antes, pero yo sé que eso fue el Señor que le entrenó, le enseñó y ahora es otra persona diferente. Ahora él conmigo, él me da un beso en la mejilla, me acaricia, me está haciendo cosas que no hizo en la infancia, en mi infancia. Eso quiere que uno puede aprender. Eso de que así nací, así soy yo y no me enseñaron y yo entonces no puedo dar porque no me dieron, eso es una excusa. Nosotros podemos trabajar en eso y que el Señor nos equipe con la intención de poder dar. Así que esto debe ser una prioridad en nuestras vidas, estimados hermanos. Si no hemos sanado, si todavía tenemos ese pasado que nos está molestando o está tomando decisiones por nosotros o influyendo en nuestro estado de ánimo, en nuestro presente, necesitamos como prioridad global, en este caso, sanarnos para que podamos entonces ser las personas que ellos esperan, los padres que esperan, el esposo, la esposa que nuestro cónyuge espera. Esto es clave que nosotros podamos llegar a este nivel y por eso he tomado un tiempo en este punto, porque es fácil aquí en este momento, si yo le hablo a pastores, decir, bueno, nuestro objetivo global es tener una iglesia impactante con un edificio que siente no sé cuántos y que impacte la comunidad y tenga iglesias hijas y todo eso está bonito. Pero no estoy hablando solamente del objetivo global a nivel ministerial, estoy hablando de las prioridades. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estoy invirtiéndola en qué área, todo lo estoy poniendo la vida en mi inversión en el ministerio solamente o también la tengo distribuida y puedo decir estoy invirtiendo en mi familia, estoy invirtiendo en mi crecimiento, en mi desarrollo, en mi cuidado personal, igual como invierto en la parte ministerial. Estas preguntas son vitales porque nos ayudan a definir lo que es realmente un objeto global, el objetivo global, el plan global, ese proyecto que debe estar allí detallado, que ojalá esté por escrito, que podamos decir, aquí están las cosas que yo me propongo. Como le dije, yo esto lo vi hace ya casi 30 años que aprendí, estudié esto de Benjamin Franklin. De hecho, venden eh, los folders o archivadores con material de Benjamin Franklin para llevar esto a nivel personal, definir todo esto. Eso hoy en día se consigue en librerías y lo usan aquí en Estados Unidos por todo lado, como una filosofía de vida, un concepto de vida, un proyecto de vida, lo cual nos permite tomar en cuenta todas las cosas que son prioridad y entonces darle el orden y el sentido y entonces después pasar a los otros niveles de la pirámide, que es donde vamos a ver cómo podemos entonces alcanzar un objetivo, porque llegar hasta aquí nomás y tener todo esto a nivel macro, que es lo que yo deseo en mi vida, en diferentes áreas, emocional, familiar, espiritual, ministerial, pues podemos hacer algo muy grande, describirlo, pero de nada sirve si nos quedamos hasta ahí o no sabemos cómo llevar esto a cabo, que es lo que mucho les cuesta, saben a dónde quieren llegar, pero no saben cómo hacer para llegar allá. Entonces, de esto se trata esta esta primera parte de este módulo, de esta lección de hoy, que es usar esta pirámide que ya vimos que es casi como una guía, una cultura personal de cómo queremos que sea nuestra vida y cómo la vamos a manejar para que llegue allá donde estamos soñando. Cómo llegamos a ser ese padre exitoso, esa esposa, ese esposo exitoso, al igual que cómo ser ese ministerio exitoso, pues ese es el proyecto más grande, creo yo. Yo voy a compartir con ustedes más cosas a nivel técnico, a nivel quizás administrativo, gerencial, la próxima semana, pero hoy me estoy enfocando en esta parte que creo que es el proyecto más importante de la vida, porque ¿de qué sirve que yo construya un tremendo templo con capacidad para sentar tantos y que costó tanto dinero y que fue un trabajo duro, pero lo logré? Y nada de eso sirve si luego mi esposa no está feliz, no se siente contenta, como conozco algunos
amigos pastores que la esposa ya no quiere saber del ministerio, ya se fundió, se quemó tantos años luchando y las cosas cada vez quizás en la relación más fría. Entonces de nada sirve todo eso. Porque al final esa base está tan débil que en algún momento se va a venir abajo todo lo que hay arriba. Y lo hemos visto sin número de veces, grandes ministerios, conocemos hombres que predicaron a multitudes, estadios llenos. Hoy en día se vino todo abajo, su familia se ha venido abajo y muy pocos han tenido esa capacidad de reconocer que fallaron y levantarse, sino que más bien se enojan, se rebelan, echan la culpa a otro, le echan la culpa a la esposa, le echan la culpa a la organización, entonces toman decisiones de irse por su lado porque creen que esa es la manera de seguir haciendo. Es simplemente no han querido parar y darse cuenta que algo en su base no estaba bien y ahora están sufriendo las consecuencias y que es mejor parar, revisar qué está pasando, por qué pasó, llegamos aquí y entonces entender, me estoy dando la vida que me merezco porque esto es lo que yo he hecho con mi vida. Y esa es la pregunta que estamos haciendo aquí, que es muy importante y es cuál ha sido las prioridades o cuáles son las prioridades más altas en mi vida y qué estoy haciendo con mi vida. Sí, con esto vamos a dejar hasta aquí, vamos a tener un receso de 20 minutos y después vamos a continuar con la segunda parte de este curso, de esta materia que estamos cubriendo en este día. Así que no se aleje mucho y esperamos aquí en un rato y podamos continuar con nuestro siguiente tema, que es la continuación de lo que es un proyecto de vida. Y los espero en un ratico.